Ya no te necesitamos, tío, me dijo mi sobrino en su boda después de que pagué por todo y me ignoró. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Mi nombre es Miguel Ángel Romero y a mis 62 años, el eco de las llaves de cruz golpeando el metal y el persistente aroma a aceite quemado son la banda sonora y el perfume de mi existencia. Aquí en mi taller mecánico, El Fiel, en el corazón de un barrio trabajador de Guadalajara, he pasado más horas que en mi propia casa. Le puse El Fiel, porque la lealtad, créanme, se ha vuelto el pilar central de mi vida, un valor que he defendido a capa y espada, y que irónicamente he visto traicionado de la manera más dolorosa. Mis manos, cubiertas de cicatrices y callos por décadas de resucitar motores moribundos, también han sido las manos que enseñaron a andar en bicicleta, que tomaron la fiebre en madrugadas de angustia, que aplaudieron en festivales escolares y que dieron consuelo ante el primer corazón roto. Mi vida, para quien la ve desde afuera, puede parecer simple, quizás hasta un poco triste. Un hombre soltero, sin esposa ni hijos propios, dedicado a su trabajo. Nunca me casé. Estuve a punto una vez hace muchos años con Marta, una maestra de escuela dulce y comprensiva, pero la vida tenía otros planes. Justo cuando empezábamos a hablar de futuro, la tormenta llegó a mi puerta y esa tormenta tenía nombre: Isabel, mi hermana menor, y Ricardo, su eterno soñador de pacotilla. Ellos eran la pareja eternamente enamorada de sus propios planes descabellados, siempre persiguiendo el arco iris sin fijarse en el suelo que pisaban. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Llovía a cántaros. El repiqueteo en el techo de lámina de mi taller era lo único que rompía el silencio. Tocaron a mi puerta. Eran ellos empapados con una maleta vieja, y entre ellos un bultito asustado de 4 años, Javier, mi sobrino. Tenía los ojos de su madre, enormes, oscuros, pero llenos de una confusión que me partió el alma. «¿Miguel, hermano?», empezó Ricardo con su tono siempre un poco teatral. «Nos salió la oportunidad de nuestras vidas. Un negocio grande en el norte. Nos vamos a hacer ricos». Isabel, experta en el arte de la lágrima fácil, añadió: «Pero no podemos llevar al niño ahora. Es un viaje duro. Serán solo unos meses, Miguelito. Te lo juro por esta. En cuanto nos acomodemos, mandamos por él». Me lo pusieron en los brazos. El pequeño se aferró a mi cuello como si yo fuera su única tabla de salvación. ¿Qué podía hacer? Era mi sangre. Era un niño. Dije que sí. Don Anselmo, mi vecino, un hombre mayor, viudo y sabio, que siempre está sentado en su porche observando el mundo. Lo vio todo desde su ventana. Vio la maleta, vio las lágrimas falsas, vio el coche viejo alejándose a toda prisa, dejándome con un niño dormido en los brazos y una promesa que olía a mentira. Esa noche mi vida cambió. Mi pequeño apartamento se llenó de juguetes, de risas infantiles, de llantos nocturnos, y mi corazón se llenó de un amor feroz y una responsabilidad abrumadora. Los meses pasaron y los años. Las llamadas de Isabel se hicieron esporádicas, siempre con excusas, siempre con promesas vacías. El dinero nunca llegó, la riqueza nunca se materializó. Y yo, Miguel Romero, el mecánico soltero, me convertí en padre a tiempo completo. Lo llevé al kinder, le enseñé las vocales, lo curé del sarampión. Recuerdo una vez, tendría unos 7 años, se enfermó gravemente de neumonía. Pasé noches enteras en vela junto a su cama en el hospital, sosteniendo su manita febril, rezando a todos los santos. Cuando finalmente abrió los ojos y me sonrió, supe que no importaba nada más. Ese niño era mi vida.
Javier creció y con él mi amor y mi orgullo. Era un buen chico, inteligente, cariñoso. Me llamaba tío papá, y esa palabra compuesta era la melodía más dulce para mis oídos. En los festivales del Día del Padre, él era el único niño que corría a abrazar a su tío, y yo era el tío más orgulloso del mundo. Lo vi graduarse de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Cada diploma era como una medalla para mí. Claro que hubo sacrificios. El viaje a Europa se canceló. La expansión del taller se pospuso indefinidamente. Mis citas se volvieron inexistentes. Mi vida giraba en torno a Javier. Carlos, mi compadre, mi amigo del alma, el que conoce mis secretos más profundos, me lo decía. Te estás desviviendo, Miguel. Y está bien, es tu sangre. Pero no te olvides de ti, y cuidado con el día que esos dos quieran volver. La sangre llama, pero a veces solo llama cuando hay algo que sacar. Yo me reía. Imposible. Javier me quería. Javier sabía quién era su verdadero padre. Y entonces Javier se graduó de ingeniero. Consiguió un buen puesto y trajo a Sofía, una chica linda, educada, de buena familia. Se veían felices, y yo fui feliz por ellos. Sentí que mi trabajo estaba hecho. Había criado a un hombre de bien. Había cumplido mi promesa silenciosa. Qué ciego estaba. El telón apenas se estaba levantando para el acto más cruel de mi vida. El anuncio cayó como una bomba en medio de la calma chicha de un domingo por la tarde. Estábamos en el patio, Carlos, Javier, Sofía y yo, preparando una carne asada. El sol brillaba, las cervezas estaban frías, y por un momento me permití pensar que la vida era buena. Entonces Javier, después de un largo trago a su cerveza y un intercambio de miradas cómplices con Sofía, soltó la noticia. Tío Carlos, Sofía y yo. Bueno, hay algo importante. Mis padres han vuelto. Están aquí en Guadalajara. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carlos dejó caer las pinzas con un ruido metálico que resonó en todo el patio. A mí se me heló la sangre. 30 años. 30 años de silencio, de ausencia, de ser un eco lejano. Y ahora volvían. ¿Cómo?, logré preguntar, con una voz que no reconocí como mía. ¿Sí, tío?, continuó Javier con un entusiasmo que me pareció forzado. Llegaron hace unos días. Les ha ido de maravilla en Estados Unidos. Tienen negocios de importación, una casa enorme en San Antonio. Han cambiado mucho, tío. Están muy arrepentidos y quieren verme. Quieren ser parte de mi vida. Ahora que me voy a casar. Sofía intervino con esa voz suave y persuasiva que empezaban a inquietarme. Es una gran oportunidad, Miguel, para que Javier sane esas heridas. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no cree? Carlos me lanzó una mirada que gritaba en peligro, pero yo vi la cara de Javier, sus ojos brillando con la ilusión infantil de tener por fin a esa familia completa de las películas. ¿Cómo podía oponerme? ¿Cómo podía ser yo quien le negara esa posibilidad, por más falsa que me pareciera? El encuentro fue en la Casona del Ángel, un restaurante de esos con manteles largos, copas de cristal y precios que te quitan el hipo. Yo me sentí fuera de lugar con mi guayabera limpia pero modesta. Ellos llegaron tarde haciendo una entrada triunfal. Ricardo, más gordo, con una cadena de oro que brillaba en su cuello, y hablando a gritos con un spanglish que pretendía ser sofisticado. Isabel, teñida de rubio, envuelta en un perfume caro y con unas gafas de sol enormes que apenas ocultaban su mirada calculadora. Se lanzaron sobre Javier, abrazándolo, besándolo, llamándolo mi tesoro, mi rey. Isabel lloró, por supuesto, unas lágrimas precisas teatrales que cayeron sobre la camisa de Javier. A mí me saludaron con una distancia estudiada. Miguel, hermanito, qué gusto verte, dijo Ricardo dándome unas palmadas que dolían. Te ves bien conservado. Isabel me dio un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. Gracias por cuidar de mi niño todos estos años, Miguel. Te debemos una. Esa frase, te debemos una,
Me sonó a amenaza. La cena fue un monólogo de Ricardo, presumiendo de sus inexistentes logros, de sus viajes, de sus contactos. Isabel sentía añadiendo detalles dramáticos sobre lo duro que había sido vivir lejos de su adorado hijo. Javier y Sofía escuchaban embelesados. Verónica, la madre de Sofía, que se unió a nosotros con su esposo, no paraba de hacer preguntas sobre los negocios de Ricardo, sus ojos brillando con avaricia. Yo me sentí como un fantasma en mi propia fiesta. Intenté hablar del taller, de mis cosas, pero mis palabras se perdían en el aire. Ellos estaban creando una nueva narrativa, una donde ellos eran los héroes que volvían triunfantes. Y yo era solo el cuidador temporal, el que había mantenido caliente el nido hasta el regreso de los verdaderos dueños. La primera señal de alarma tangible llegó una semana después. Ricardo me llamó. Oye, Miguelito, un favorcito. Fíjate que un contenedor se nos atoró en la aduana. Un problemita de papeles, ya sabes. ¿No tendrás unos 20,000 pesitos que nos prestes? No más para agilizar el trámite. En cuanto salga la mercancía, te los devolvemos con intereses. Palabra de honor. Sabía que era mentira. Mi instinto me gritaba que colgara. Pero Isabel me llamó después llorando. Miguel, por favor. Ricardo está desesperado. Es el negocio de nuestras vidas. Y Javier vino a mi casa. Ándale, tío. Es importante para ellos. Ayúdalos. Demuéstrales que no les guardas rencor. Y cedí. Fui al banco, saqué el dinero y se lo di a Ricardo. Él me abrazó llamándome su salvador. Sentí su aliento a licor caro y supe, con una certeza desoladora, que ese dinero nunca volvería, y que era solo el principio. El espejismo dorado había extendido sus tentáculos, y mi sobrino, mi niño, estaba felizmente atrapado en él. La boda de Javier y Sofía dejó de ser un sueño para convertirse en una pesadilla financiera y emocional. Cada día traía una nueva exigencia, una nueva necesidad que solo yo parecía capaz de cubrir. El salón. Los espejos requería un depósito adicional. El banquete necesitaba una mejora para incluir langosta. Sofía se enamoró de un vestido de diseñador español que costaba una fortuna. Y por supuesto, Verónica insistía en que la lista de invitados debía ampliarse para incluir a toda su parentela lejana y a sus importantes contactos sociales. Ricardo e Isabel actuaban como los directores de orquesta de esta sinfonía de derroche, aplaudiendo cada nueva idea extravagante, pero siempre con las manos vacías cuando llegaba el momento de pagar. «No te preocupes, Miguelito», decía Ricardo con su sonrisa aceitosa. «Esto es una inversión. Cuando cerremos el negocio del contenedor, te devolveremos hasta el último centavo. ¿Y con creces?». Isabel añadía, «Piensa en la felicidad de Javi, Miguel. Se merece lo mejor. Es lo menos que podemos hacer después de tanto tiempo». Y Javier era el maestro del chantaje emocional. Lo veía venir a mi taller con esa cara de niño bueno que ya no le creía, pero que aún me dolía. «Tío, sé que es mucho pedir, pero el fotógrafo quiere otro anticipo y Sofía está tan ilusionada con las fotos. Oh, tío, mis papás quieren que tengamos la mejor música, un grupo famoso. Dicen que es importante para la imagen. ¿Nos echas la mano?». Si yo dudaba, si intentaba razonar, la artillería pesada salía a relucir. «Es el día más importante de mi vida, tío. ¿De verdad vas a dejar que se arruine por dinero?». O el golpe maestro. «Si de verdad me quieres como a un hijo, tío, ¿lo harás?». ¿Y qué podía hacer yo? Cada sí era como arrancarme un pedazo del alma, pero cada no potencial se sentía como una traición al niño que había criado. Así que decía así una y otra vez. La gota que derramó el vaso, o al menos que abrió una grieta irreparable en mi negación, fue aquella tarde que pasé por la casa de Sofía. Necesitaba que Javier firmara unos papeles del seguro del coche que aún estaba a mi nombre. Otro detalle que Ricardo había sugerido posponer. La puerta estaba entreabierta y al acercarme escuché risas. No eran risas de alegría, eran risas burlonas, afiladas. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza.
Era la voz de Verónica. Y entonces, cuando ya esté casado, le decimos que Ricardo tuvo una pérdida inesperada y que necesitan un préstamo grande para recuperarse. El viejo tonto caerá de nuevo. Le tiene tanto cariño a Javier que le daría hasta los riñones. Sofía rió. Ay, mamá, eres terrible. Pero tienes razón, mi Javi lo convence de lo que sea. Además, ¿para qué quiere tanto dinero ese señor? Ni hijos tiene. Ricardo intervino. Exacto. Es casi como una obligación moral que nos ayude. Somos su única familia. Bueno, la verdadera. Isabel añadió. Y cuando tengamos ese dinero, nos vamos a Europa a vivir como reyes. Me apoyé contra la pared, sintiendo que me faltaba el aire. No era solo dinero, era desprecio, era burla, era un plan urdido a mis espaldas, usando el amor que sentía por Javier como arma. Di media vuelta con los papeles temblando en mi mano y me fui. No entré, no los confronté. En ese momento solo sentí una profunda y helada desolación. Esa noche la carpeta de los recibos se hizo más gruesa. Empecé a escanear todo, a guardar correos electrónicos, a hacer anotaciones detalladas de cada petición, cada pago, cada conversación. Carlos tenía razón, tenía que protegerme. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo. Seguí pagando. Sí, la maquinaria de la boda ya estaba en marcha, y detenerla habría sido un escándalo monumental. Pero ahora pagaba con los ojos abiertos. El cheque emocional estaba cancelado. Ahora solo era una transacción fría, dolorosa, el precio de mi propia estupidez y de mi amor mal correspondido. Sabía que el día de la boda sería una tortura, pero también sabía que sería el último día que jugaría su juego. A medida que la fecha de la boda se acercaba, mi rol en la vida de Javier comenzó a desdibujarse, a encogerse, hasta volverse casi invisible. Los preparativos se convirtieron en el escenario perfecto para demostrar quién mandaba ahora. Cuando propuse contratar el servicio de banquetes de doña Elvira, una cocinera excepcional de nuestro barrio que nos había alimentado en innumerables celebraciones familiares, Isabel arrugó la nariz. ¡Ay, Miguel! Comida casera en una boda así. ¿Qué diría la gente? No. Ricardo tiene un contacto con un chef francés. Algo elegante, por supuesto. El chef francés costaba el triple, y el contacto de Ricardo solo significaba que él se llevaría una comisión por debajo del agua, mientras yo firmaba el cheque. Ofrecí mi coche, un sedán espacioso y bien cuidado para llevar a Javier a la iglesia. Es una tradición, ¿no? Dije tratando de aferrarme a algo. Ricardo soltó una carcajada. Miguelito, por favor. En esa carcacha. No seas ridículo. Ya alquilé un Mercedes último modelo. Hay que dar una buena impresión. Y así cada pequeño gesto, cada oferta sincera era rechazada con desdén, reemplazada por una opción más cara, más ostentosa, más de ellos. El golpe más duro fue la conversación sobre quién llevaría a Javier al altar. En mi ingenuidad, pensé que al no tener padre presente durante tantos años, quizás me pediría a mí ese honor. O quizás, como sugirió Sofía en un raro momento de lucidez, o quizás solo para quedar bien conmigo, caminaría con ambos. Pero Isabel no iba a permitirlo. Montó una escena en plena escena familiar con lágrimas y suspiros. Es el derecho de Ricardo. Es su momento de redención. Él es su verdadero padre. ¿Cómo podrías negarle eso, Javier? ¿Cómo podrías negármelo a mí, tu madre? Javier, atrapado como siempre, miró al suelo, luego a mí con una expresión de súplica. Tío, lo siento, pero creo que mamá tiene razón. No pude responder. Solo sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche Elena, mi sobrina, la hija de mi hermano mayor, vino a verme al taller. Ella siempre había sido cercana a Javier y a mí, y tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Tío, no te dejes, me dijo con los ojos llenos de indignación. Javier está ciego. Esos dos lo están manipulando. Tienes que hablar con él, tienes que hacerle ver. Lo intenté. A la mañana siguiente busqué a Javier. Lo encontré probándose el carísimo traje que yo había pagado.
Javier, le dije tratando de mantener la calma. Hijo, ¿estás seguro de lo que haces? ¿No ves que te están alejando de todo lo que has conocido? ¿No te das cuenta de que solo les interesa el dinero, la apariencia? Su reacción fue peor de lo que esperaba. Me miró con frialdad, una frialdad que nunca antes había visto en él. Tío, ya hablamos de esto. Agradezco tu preocupación, pero son mis padres, y tú estás empezando a sonar celoso, resentido. Si no puedes estar feliz por mi nueva vida, quizás lo mejor sea que mantengas tu distancia. No quiero dramas en mi boda. Celoso, resentido, distancia. Las palabras me golpearon como piedras. Yo que lo había criado, ahora era un drama. Salí de esa tienda sintiendo que me habían robado no solo mi dinero, sino mi lugar en el mundo, mi historia. Las llamadas de Carlos se hicieron más frecuentes. Compadre, ¿qué novedades? Ya te pidieron las arras oro macizo. Intentaba usar el humor para aliviar mi dolor, pero ambos sabíamos que la situación era grave. Guarda todo, Miguel. Cada papelito, cada mensaje. Hazme caso. Nunca se sabe cuándo un abogado necesita municiones. Y le hice caso. La carpeta engordaba día a día. Se estaba convirtiendo en el testamento de mi desengaño. Sabía que el día de la boda sería un calvario, pero tenía que estar allí. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que beber hasta la última gota de esa copa amarga para poder finalmente empezar a sanar, o al menos a defenderme. El sábado de la boda amaneció con un sol radiante, burlándose de la tormenta que se agitaba en mi interior. Me puse mi mejor traje, ese azul oscuro que guardaba para las ocasiones solemnes. Me miré al espejo y vi a un hombre viejo, cansado, con los ojos marcados por noches de insomnio y una tristeza que no podía ocultar. Hice el nudo de la corbata 3 veces, hasta que quedó decente. Me eché un poco de loción, más por costumbre que por ganas. Me sentía como un actor secundario preparándose para una obra en la que le habían quitado todas sus líneas. Llegué a la Catedral Metropolitana. El lugar era imponente, majestuoso, pero se sentía frío. Decidí llegar temprano con la vaga esperanza de ser útil, de participar en algo, de sentirme, aunque fuera por un instante, parte de aquel evento que yo estaba financiando. Craso error. El atrio era un hervidero de gente corriendo, organizadores con diademas y walkie-talkies, floristas dando los últimos toques. Intenté acercarme a uno de los organizadores para preguntar si necesitaban algo. Me miró de arriba hacia abajo y me despachó con un «todo está bajo control». Señor, por favor, espere a que abran las puertas. Vi a Sofía llegar, envuelta en una nube de tul y encaje, seguida por un séquito de damas de honor, y su madre, Verónica, quien daba órdenes como si fuera la reina de Inglaterra. Sofía me vio, me sonrió fugazmente, y me lanzó un beso al aire antes de desaparecer dentro. Ni un «¿Cómo estás, tío?», ni un «Gracias por venir». Nada. Luego llegó Javier en el Mercedes reluciente que yo no había pagado, pero que mi cuenta bancaria sí reconocería. Bajó del coche acompañado por Ricardo, ambos riendo a carcajadas. Ricardo vestía un traje que gritaba Nuevo Rico y Javier. Javier se veía guapo, no podía negarlo, pero su sonrisa me pareció vacía. Me vio. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Vi un atisbo de algo, culpa, incomodidad, pero duró menos que un parpadeo. Ricardo le dijo algo al oído y Javier desvió la mirada dándome una palmada rápida en el hombro al pasar. «Qué bueno que llegaste, tío. Ahora sí, a casarme». Y entró arrastrado por su verdadero padre. Me quedé solo en el atrio sintiendo el peso de 1000 miradas curiosas. Entré a la iglesia cuando abrieron las puertas. Un edecán con una lista me preguntó mi nombre. Miguel Romero. Buscó en la lista. Ah, sí. Fila G. Asiento 12. Fila G ni siquiera cerca del pasillo. Estaba relegado a una posición secundaria, casi terciaria. Caminé por el largo pasillo alfombrado, viendo las primeras filas llenas de rostros desconocidos.
Gente sonriente y bien vestida, que cegaramente pensaba que Ricardo era un magnate generoso. Encontré mi asiento. A mi lado, ya esperándome, estaban Carlos y don Anselmo. Carlos me dio un apretón de manos fuerte. Don Anselmo, con su calma habitual, solo asintió. «Aquí estamos contigo, Miguel», dijo. Y su presencia fue un ancla en medio de mi desolación. La marcha nupcial sonó. Todos se pusieron de pie. Las puertas se abrieron de par en par. Sofía avanzaba del brazo de su padre y Javier la esperaba en el altar, flanqueado por Ricardo, quien posaba con una solemnidad impostada. El momento cumbre. Javier del brazo de Ricardo caminando por el pasillo. Pasaron frente a la fila que Javier miraba al frente con una sonrisa fija. Ni una mirada de reojo, ni un gesto, ni un reconocimiento. Fue como si yo no existiera, como si esos 30 años hubieran sido un sueño, una ilusión. Sentí un dolor agudo físico en el pecho. Me apoyé en la banca. Carlos me susurró: «Tranquilo, compadre, aguanta. Eres más fuerte que esto». Respiré hondo. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló de amor, de compromiso, de familia. Elogió a los padres. Miré a don Anselmo. Él me devolvió la mirada, una mirada llena de comprensión y tristeza. Él sabía. Él entendía la profundidad de la herida. Y en ese instante, en medio de la pompa y la falsedad, me aferré a mi dignidad. No les daría el gusto de verme derrumbado. Asistiría a su farsa, pero con la cabeza alta. Sería el testigo silencioso de mi propia invisibilidad. Si la iglesia fue un acto de invisibilidad, la recepción en el salón Los Espejos fue el festín de la traición, servido en bandeja de plata y con cubiertos de lujo. El lugar era un derroche de opulencia, cascadas de flores, luces de cristal, mesas con centros tan altos que apenas podías ver a quien tenías enfrente. Una orquesta tocaba música clásica mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, desfilaban bebiendo champán. Todo pagado por mí, claro está. Nuestro lugar, la mesa 18, estaba estratégicamente ubicada cerca de la salida de emergencia y con una vista privilegiada de la puerta de la cocina. Nuestros compañeros de mesa, los parientes lejanos de Sofía, hablaban animadamente sobre sus viajes a mí y sus negocios, lanzándonos miradas curiosas. «¿Y ustedes de qué parte de la familia son?», preguntó una señora en Yada. «Somos amigos y familia del novio», respondió Carlos con un tono seco que no admitía más preguntas. Don Anselmo observaba todo con su habitual serenidad, pero sus ojos no perdían detalle. La cena fue interminable. Platillos con nombres franceses impronunciables, porciones diminutas y vinos que cegaramente costaban mi sueldo de una semana. Apenas probé bocado. Mi atención estaba clavada en la mesa principal. Javier y Sofía reían, se besaban para las fotos. Ricardo alzaba su copa una y otra vez, contando chistes a los que todos reían estruendosamente. Isabel saludaba a diestra y siniestra, actuando como la gran dama de la fiesta. Parecían felices, y quizás lo eran. En su mundo de apariencias llegó el vals. Javier y Sofía, como dos muñequitos de pastel, giraron en el centro de la pista. Luego Sofía bailó con su padre. Y entonces, el momento más esperado por Isabel y Ricardo. El animador anunció con voz engolada: «Y ahora un momento que nos llenará de emoción. El novio, nuestro querido Javier, bailará con su amada madre, la señora Isabel Romero». Isabel flotó hacia la pista, secándose una lágrima inexistente. Bailaron abrazados mientras los flash no paraban. Inmediatamente después, el animador volvió a tomar el micrófono, pero las emociones no terminan. Recibamos con un aplauso atronador al hombre que, aunque lejos, siempre llevó a su hijo en el corazón y hoy lo ve convertido en un hombre de bien. El señor Ricardo Romero bailando con su heredero. Ricardo, hinchado de orgullo, tomó a Javier del brazo. Bailaron una canción ranchera y vi a Ricardo susurrarle algo a Javier, quien asintió con una sonrisa radiante. Fue una actuación perfecta.
Una bofetada con guante blanco y luego los discursos. El padre de Sofía, el padrino y Ricardo. Hoy es el día más feliz de mi vida, dijo con la voz embargada. Tú ver a mi hijo, a mi campeón, casándose con esta bella mujer. Sé que estuve ausente, pero el destino nos da segundas oportunidades. Y quiero que sepan que a partir de hoy, mi hijo y mi nueva hija, no les faltará nada. Aplausos. Isabel lloró. Esta vez parecían reales, quizás de la emoción de su propia mentira. Y Javier tomó el micrófono, agradeció a todos, a sus suegros, a sus amigos, y entonces quiero hacer un brindis especial por mis padres, por mi madre que siempre me tuvo en sus oraciones, y por mi padre Ricardo que ha vuelto para demostrarme lo que es tener un apoyo incondicional, un guía. Gracias, papá, por hacer esta boda posible, por ser mi ejemplo. Ni una palabra, ni un gesto, ni una mirada hacia la mesa. 18. Era oficial. Había sido borrado. Carlos apretó los puños. Vámonos, Miguel, ahora mismo. Que se vayan al pero yo negué. No, compadre. Falta el pastel. Y la cuenta final. Quiero ver hasta dónde llega su descaro. Me serví otro tequila. El tercero o quizás el cuarto. El alcohol no me hacía efecto. El hielo en mi corazón era más fuerte. Esperé como un condenado espera la sentencia final. La fiesta languidecía. La orquesta tocaba baladas melancólicas. Los centros de mesa empezaban a marchitarse. Cortaron el pastel, una torre blanca y ostentosa. Hubo más fotos, más sonrisas forzadas. Los invitados comenzaron a desfilar hacia la salida, despidiéndose de los novios y de los generosos padres. Yo me levanté sintiendo que era mi momento de escabullirme. Me dirigí hacia la puerta con Carlos y don Anselmo, siguiéndome como sombras protectoras. Pero ellos me vieron. Como halcones divisando a su presa. Se dirigieron hacia mí los cuatro, Javier y Sofía, cogidos del brazo con esa expresión de cansancio feliz que tienen los recién casados. Ricardo con la corbata floja y el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia. Isabel retocándose el maquillaje, pero con la mirada alerta. «Tío», exclamó Javier, su voz resonando en el salón cada vez más vacío. «No te vayas todavía. Queríamos agradecerte». Me detuve dándoles la espalda. Respiré hondo y me giré lentamente, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. «Felicidades, muchachos», dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Todo estuvo muy lujoso. «Espectacular», corrigió Ricardo acercándose para darme otra de sus palmadas. «Sabía que haríamos un buen equipo, Miguelito. Tú con la lana y yo con las ideas». Soltó una carcajada que me revolvió el estómago. Isabel me tomó del brazo. «Ay, Miguel, de verdad no sabemos cómo pagarte todo esto. Has sido un ángel». Su toque se sintió como el de una serpiente. Y entonces Javier, el niño que críe, el hombre en el que había depositado mis esperanzas, dio el golpe final. Con una sonrisa radiante, sacó de su bolsillo no solo el folleto de Dubái, sino una carpeta de piel sintética. «Mira, tío, ya tenemos todo planeado». Sofía encontró una oferta increíble para la luna de miel. ¿Dubái? ¿Te imaginas? Una semana en el Chalar abrió la carpeta. Dentro había una cotización detallada. Vuelos en primera clase, suites de lujo, excursiones en yate, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, y al final una cifra escrita con una caligrafía elegante, una cifra que superaba con creces el costo total de la boda. «Solo nos falta este empujoncito, tío», dijo Sofía con su voz más dulce. «Sería el regalo de bodas perfecto, un recuerdo para toda la vida». Javier me miró, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y expectación. «Sabemos que podemos contar contigo, tío. Siempre lo hemos hecho. Eres nuestra roca, ¿verdad?» Ricardo e Isabel la sentían vigorosamente. Sus sonrisas eran depredadoras. Verónica se había materializado a su lado, observando con intensidad. Esperaban que yo, el tío bueno, el tío Migue, el eterno proveedor, sacara mi chequera una vez más y firmara,
sellando mi propia humillación con mi dinero. Tomé la carpeta, la sentí pesada en mis manos, miré la cifra, luego levanté la vista y los miré a los 4, a Javier, el hijo pródigo que nunca volvió realmente, a Sofía, la muñeca bonita con alma de calculadora, a Ricardo, el farsante profesional, a Isabel, la reina del melodrama. Los miré muy largamente. Dejé que el silencio se extendiera, que se volviera incómodo. Vi cómo sus sonrisas vacilaban, cómo la incertidumbre empezaba a asomar en sus ojos. Y entonces, sin decir una sola palabra, cerré la carpeta. Con un movimiento lento y deliberado, se la devolví a Javier, asegurándome de que sus dedos la tomaran. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en los míos, él no vio ni rabia ni dolor. Vio algo mucho peor, la indiferencia absoluta. Me di la vuelta y empecé a caminar. No corrí, no huí. Simplemente caminé con la espalda recta, con la cabeza alta. Escuché un tío. ¿A dónde vas? Confundido a mis espaldas. No me giré. Escuché a Ricardo decir, no hemos terminado. No me detuve. Crucé el umbral del salón Los Espejos y salí a la noche estrellada. El aire fresco me golpeó la cara y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. Carlos y don Anselmo salieron tras de mí. Carlos puso una mano en mi hombro. Don Anselmo asintió. No se necesitaron palabras. El telón había caído y yo por fin había salido del escenario. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Carlos conducía mi vieja camioneta. Don Anselmo iba de copiloto y yo miraba por la ventana las luces de la ciudad que parecían más brillantes, más nítidas. La calma fría persistía, pero ahora tenía un matiz diferente. Era la calma de la resolución, la tranquilidad de quien ha tomado una decisión irrevocable. Apagué el teléfono. Sabía que la tormenta de llamadas y mensajes no tardaría en desatarse, pero necesitaba tiempo, necesitaba espacio. Llegamos a mi casa. Ese lugar impregnado de 30 años de recuerdos que ahora se sentía como un puerto seguro tras una larga y devastadora travesía. Carlos y don Anselmo se quedaron un rato. Nos servimos un café cargado en silencio. «Hiciste lo correcto, Miguel», dijo finalmente don Anselmo. Carlos añadió, «Más que correcto, compadre, te tardaste, pero ahora prepárate. Esos no se van a quedar quietos». Tenía razón. A la mañana siguiente encendí el teléfono. Estaba a punto de explotar. 37 llamadas perdidas. 52 mensajes de Javier. «Tío, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Nos dejaste preocupados». Y lo de la luna de miel de Isabel Miguel Ángel Romero. «No puedo creer tu falta de respeto. Arruinaste la noche más feliz de mi hijo. Tienes que arreglar esto de Ricardo. Escúchame bien, imbécil. Más te vale que aparezcas con ese dinero o te vas a arrepentir». Y de Sofía, Miguel, creo que hubo un malentendido. Por favor, llámanos para aclarar las cosas. Estamos muy apenados y necesitamos resolver esto urgentemente. Era una sinfonía de manipulación, amenazas y falsedad. Pero yo ya no era el mismo hombre de antes. La noche anterior, antes de intentar dormir, había sacado mi carpeta. La había repasado hoja por hoja. La evidencia era abrumadora y mi determinación también. A primera hora fui al banco. Hablé con el gerente a quien conocía de años. Le expliqué sin entrar en detalles escabrosos que necesitaba proteger mis finanzas. Cancelé cheques, bloqueé tarjetas y, lo más importante, transferí casi todos mis ahorros a una cuenta nueva, mancomunada solo con Carlos, mi hombre de confianza. Dejé solo lo indispensable en la cuenta antigua. Luego llamé a Carlos. «Compadre, llegó la hora. Necesito ese abogado que me mencionaste, el mejor». Esa misma tarde estaba en el despacho del licenciado Armando Beltrán. Era un hombre serio, de unos 50 años, con una reputación de ser implacable, pero justo. Le conté mi historia sin omitir nada. Le mostré la carpeta. Me escuchó con una atención absoluta, haciendo solo algunas preguntas clave. Al final me miró fijamente. «Señor Romero»,
Esto es un caso claro de abuso emocional y financiero. Su posición es fuerte, pero debemos actuar con inteligencia y rapidez. Lo primero es establecer una barrera legal infranqueable. Mientras Beltrán redactaba los documentos, Carlos hizo su magia. Siempre ha tenido orejas en todas partes. En menos de 24 horas, confirmó lo que sospechábamos. Ricardo e Isabel estaban hasta el cuello de deudas. Su viaje a Guadalajara no era un regreso triunfal, era una huida hacia adelante, un intento desesperado de encontrar un nuevo salvavidas. ¿Yo? Su éxito era una burbuja de jabón a punto de estallar. Con esa información, Beltrán afinó la estrategia. No enviaríamos un simple mensaje, enviaríamos una notificación legal formal entregada por un actuario a cada uno de ellos, Javier, Sofía, Ricardo e Isabel. El texto era frío, profesional y demoledor. Detallaba, sin adjetivos, la suma total que yo había desembolsado, especificando que era una donación voluntaria y final. Declaraba que no asumiría ninguna responsabilidad económica adicional. Y lo más importante, prohibía cualquier tipo de contacto telefónico, personal, por terceros, bajo advertencia de iniciar acciones legales por acoso e intento de extorsión. Era un muro alto y sólido. Sabía que intentarían escalarlo, rodearlo o derribarlo, pero esta vez yo estaría del otro lado, preparado con mi abogado, mis pruebas y sobre todo con mi dignidad intacta. La Guerra Fría había comenzado. La notificación legal cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Su reacción inicial fue, como esperaba, la incredulidad, seguida de una furia descontrolada. Las llamadas cesaron, pero fueron reemplazadas por algo mucho peor, la guerra sucia. Comenzaron a esparcir veneno. Usaron a los parientes lejanos de Sofía, a conocidos comunes, incluso a antiguos vecinos. Las historias eran cada vez más retorcidas, que yo era un viejo tacaño que les había prometido el oro y el moro, y luego los había dejado tirados, que les había robado una herencia que Ricardo me había confiado, que estaba celoso de la felicidad de Javier y quería arruinar su matrimonio. Incluso llegaron a insinuar que yo tenía problemas con el alcohol, y que mi comportamiento en la boda había sido errático y vergonzoso. Fue doloroso ver cómo la gente que me conocía de toda la vida empezaba a mirarme con duda, a cuchichear a mis espaldas. Algunos, los más débiles o chismosos, se creyeron las mentiras. Otros, como Elena, me llamaron para expresarme su apoyo incondicional y contarme quiénes estaban detrás de la campaña de difamación. Intentaron usarla pidiéndole que intercediera, que me hiciera entrar en razón. Ella los mandó por un tubo ganándose mi eterna gratitud. La presión social era fuerte. En un barrio, en una ciudad como Guadalajara, el que dirán tiene un peso enorme. Pero yo, aconsejado por Beltrán y sostenido por Carlos y don Anselmo, me mantuve firme. No respondí a las provocaciones. No salía a desmentir cada mentira. Sabía que eso era lo que buscaban, arrastrarme a su terreno de lodo. Pero cuando llegó la carta de su abogado, amenazando con una demanda por daño moral, supe que era el momento de actuar. No podía permitir que mancharan mi nombre de esa manera. Beltrán sonrió. Perfecto. Han mordido el anzuelo. Ahora jugaremos nosotros. Organizamos una reunión, pero no una reunión familiar. Una junta formal en el pequeño salón de eventos de la parroquia local. Invitamos a través de Beltrán a Javier, Sofía, Ricardo e Isabel. Y también invitamos a los parientes clave de ambas familias, a los vecinos más antiguos y respetados, a los amigos comunes y, por supuesto, a don Anselmo. La convocatoria era clara, junta aclaratoria sobre los hechos recientes. Sabía que su orgullo y su necesidad de defender su versión nos obligaría a asistir. El día señalado, el salón estaba lleno. Había tensión en el aire. Ellos llegaron juntos tratando de mantener una fachada de unidad y confianza, pero sus ojos nerviosos los delataban. El licenciado Beltrán tomó la palabra, explicó con calma y profesionalismo el motivo de la reunión, y entonces me cedió la palabra. Me puse de pie.
No sentía nervios, solo una profunda convicción. Buenas tardes a todos. Los he reunido porque mi nombre y mi honor han sido puestos en duda. No voy a responder a calumnias con más calumnias. Voy a responder con la verdad. Y la verdad está aquí. Puse mi carpeta sobre la mesa. Beltrán, con la ayuda de un proyector, empezó a mostrar los documentos uno por uno. Las transferencias, los cheques, las facturas. La universidad, el coche, la ropa, los viajes y el desglose minucioso de la boda. La cifra final proyectada en la pared hizo que muchos ahogaran una exclamación, pero la evidencia más fuerte no era económica. Le pedí a don Anselmo que hablara. El anciano se levantó. Su figura encorvada irradiaba una autoridad moral innegable. Y contó. Contó la noche de la huida y contó el secreto que había guardado por 30 años. Yo lo supe siempre, Miguel, y callé por ti, por el niño. Pero hoy la verdad debe decirse. Ricardo e Isabel no se fueron a buscar fortuna. Se fueron porque habían dejado a Miguel sin un peso. Le vaciaron la cuenta donde él guardaba sus ahorros para el taller. Huyeron como ladrones. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo intentó negarlo, gritar, pero su voz se ahogó. Isabel se cubrió el rostro, pero sus sollozos sonaban huecos. Carlos añadió los datos sobre sus deudas actuales, su farsa en Estados Unidos. El castillo de Nipe se derrumbó. La verdad, cruda y documentada, los había aplastado. Miré a Javier. Estaba devastado, llorando en silencio, mirando a sus padres como si fueran monstruos desconocidos. Yo no quiero nada de ustedes, dije, mi voz resonando en el silencio. Solo quiero mi paz y mi nombre limpio. He pagado un precio muy alto por el amor y la lealtad, pero mi dignidad no está en venta. Me senté. El silencio fue la respuesta más elocuente. La defensa maestra había funcionado. La verdad había prevalecido. Las secuelas de aquella junta aclaratoria fueron inmediatas y devastadoras para ellos. La comunidad, que había sido su campo de juego para la difamación, se convirtió en su tribunal. El desprecio social fue un castigo más efectivo que cualquier demanda legal. Ricardo e Isabel, sin credibilidad y sin fuente de ingresos, recogieron sus pocas pertenencias y desaparecieron de Guadalajara tan sigilosamente como habían llegado, dejando tras de sí solo deudas y vergüenza. Nunca más supe de ellos. Verónica y Sofía intentaron distanciarse del escándalo, culpar a Ricardo e Isabel de todo, pero la mancha era indeleble. Su círculo social les dio la espalda. Y lo más importante, el matrimonio de Javier y Sofía, construido sobre cimientos de arena y ambición, se vino abajo. Sin el tío proveedor y sin el estatus prometido, las grietas se hicieron abismos. Carlos me contó meses después que se habían divorciado. Sofía, al parecer, se fue con un empresario mayor buscando la vida de lujo que conmigo no había podido asegurar. ¿Y Javier? Su historia fue la más triste y quizás la única con un atisbo de esperanza. Se quedó solo, enfrentando no solo las deudas de la boda, sino también el peso de su propia traición y la vergüenza pública. Perdió su trabajo. Tuvo que vender el coche, que legalmente aún era mío, pero se lo dejé como último gesto de una piedad que ya no sentía. Se mudó a un pequeño apartamento en una zona modesta. Me dediqué a sanar. Retomé las riendas de mi vida, con el dinero que ya no se iba en caprichos ajenos. Modernicé mi taller. Hice ese viaje a Europa con Carlos y su esposa Chela. Caminé por Roma. Me emocioné frente a la Sagrada Familia en Barcelona. Brindé con vino en París. Cada paso era una reafirmación de mi libertad, de mi valor. Pasaba más tiempo con don Anselmo escuchando sus historias, absorbiendo su paz. Apoyé a Elena, mi sobrina leal, para que terminara su maestría. Encontré consuelo en las cosas simples, una buena plática, una carne asada los domingos, el sonido de un motor bien afinado. Un año después de la boda, Javier apareció en el taller. Estaba irreconocible, más delgado, vestido con ropa sencilla, con una mirada cansada pero limpia. No venía a pedir,
venía a otra cosa. Se paró frente a mí sin poder levantar la vista. «Tío», murmuró, «sé que no merezco ni que me mires. He pasado el peor año de mi vida. He perdido todo y me lo merezco. He pensado mucho en todo, en mi infancia, en tu amor, en mis padres, en mi estupidez, en mi ceguera, en mi crueldad». Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de un dolor genuino. «No vengo a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Vengo a decirte que tenías razón, que fuiste el único padre que he tenido y yo te traicioné. Vengo a decirte que estoy trabajando 2 turnos si es necesario, y que cada mes te voy a depositar una parte de lo que te debo. No sé si podré pagártelo todo algún día. Pero lo voy a intentar no por ti, tío, sino por mí para poder mirarme al espejo algún día». Lo escuché, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que hielo. Una pizca de compasión, pero también una profunda cautela. «Aprecio tus palabras, Javier», le dije, «y aprecio tu intención. El dinero no es lo importante. Nunca lo fue. Lo que rompiste fue algo más valioso, y eso no se paga con depósitos mensuales». Asintió tragando saliva. «Lo sé, tío, lo sé». Se dio la vuelta y se fue tan silenciosamente como había llegado. «Recibo los depósitos cada mes. No son grandes, pero son constantes. No sé qué deparará el futuro. No sé si alguna vez podré volver a confiar en él». Supe por Elena que Sofía tuvo al bebé, un niño. Javier no tiene contacto con ellos. ¿Seré abuelo algún día? No lo sé. Quizás, pero ya no vivo esperando. Vivo mi presente. Disfruto mi paz ganada a pulso. Porque aprendí que la familia no siempre es la sangre, sino el respeto, y que el amor más importante es el que te tienes a ti mismo. Mi nombre es Miguel Romero y esta es mi historia, la historia de cómo aprendí a ser fiel, sobre todo a mí mismo.